Bueno, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Psicología de las Masas y esto es una segunda parte del libro de hábitos atómicos donde voy a resumir un capítulo que es el capítulo 16, si no me equivoco. Voy a hablar de ese capítulo. Antes quería decir algo breve, espero no aburrirlos, que muchas veces escucho, por ejemplo, de comentarios que tienen que ver con descalificar el trabajo de los psicólogos o, eh, eh, no sé, distintos comentarios, ¿no? O prefiero hablar con un amigo o de distintos matices, ¿no? La descalificación van en distinta escala. O un psicólogo lo que quiere hacer es sacarte la plata, eh, están para eso, y demás comentarios que, bueno, todos los habrán escuchado o algunos lo dicen. Y a veces, obviamente, no contesto nada ni digo nada, eh, pero me da bronca porque no es así. No es que soy, no hay un sindicato de psicólogos, no, y yo no soy de ningún sindicato de los psicólogos, pero me parecía importante, o sea, antes de empezar con este tema de los hábitos atómicos de este libro, decir por qué estoy en desacuerdo con eso que muchos sostienen, incluso gente que tiene, no sé, o muchos seguidores, pero quiero explicarlo, porque para algunos de repente no ni hace falta que lo explique, para otros sí, y a otros no les interesará. Pero bueno, yo lo prefiero explicarlo. Eh, Y voy a hablar más bien de mí como psicólogo, pero sé que hay un montón de colegas que piensan igual y otros que no. O sea, yo no sé cómo piensan todos los colegas, no es que hable con todos los colegas para ver cómo piensan. Tengo algunos colegas, algunos amigos, algunos piensan parecido a mí, otros no, y otros sí piensan tal cual como yo. Entonces, ser psicólogo muchas veces, eh, porque realmente me movilizó lo que dije en el video anterior. Ser psicólogo, la persona que piensa eso, que ser psicólogo, los psicólogos estamos para sacarle la plata a las personas y que no nos interesa nada de la otra persona, yo en lo personal no sé qué pensar a otro psicólogo, pero eso es una burrada y eso es una falta de respeto. Y voy a decir por qué. Porque muchas veces los psicólogos, como en el ejemplo anterior que mencioné, actuamos o intervenimos en la urgencia y cuando una persona corre peligro. No sé si corría peligro el ejemplo que mencioné anteriormente, pero eh, sacando ese ejemplo, hay veces que uno interviene en otras situaciones, pero me refiero a personas que no son pacientes, que no son personas en las que uno eh, es psicólogo de su paciente o de esa persona o que está atendiendo. A veces uno interviene con personas que no son sus pacientes. Eh, me produce indignación la gente que piensa así, porque es de un nivel de ignorancia terrible. Una vez yo tenía eh, una paciente y a esa paciente me llama un día a la noche porque le sucedió algo a su novio. O sea, no le sucedió a la paciente, le sucedió algo a su novio, me llama un día a la noche y el novio eh, quería terminar con su vida. Bueno, yo le hablé a ella, le di algunas indicaciones, recomendaciones de cómo poder intervenir en esa situación, de cómo poder ayudar ella a su novio, a dónde llamar. eh, eh, Creo que terminó llamando al SAME, pudo resolver esa situación. Eh, pero no es algo que le sucedió a la que era mi paciente, sino al novio. Pero ella obviamente estaba desesperada, no sabía qué hacer. eh,
Y era un día a las, no sé, a las 9 de la noche. ¿Por qué cuento esto? ¿Por qué cuento esto, este tema que me sucedió? Eh, Porque a veces me indigna, a veces las cosas, a veces leo comentarios en Facebook, a veces escucho cosas por televisión, a veces veo streaming y se piensan que todo es joda, que todo es joda en la vida, que todo es pelotudez, o sea que nuestro trabajo como psicólogos es sencillo, que uno como profesional, lo difícil o situaciones complejas, incluso situaciones de urgencia o que corre riesgo la vida de una persona y que no es la vida del paciente que uno atiende y que uno intervenga, sea con algo mínimo, con una pavada o no, eh, no, eso eh, lo quería expresar como un motivo como para que no descalifiquen, o sea, el trabajo que hacemos los psicólogos, porque al igual que un montón de otros trabajos, o que todos los trabajos, o que cualquier trabajo, es sumamente importante. Eh, y si las personas que descalifican conocieran un poco, eh, no es mi caso, yo no trabajo en hospitales, he tenido quizás alguna entrevista o alguna oportunidad, pero la verdad que no decidí no trabajar en un hospital. Pero si conocieran lo que es trabajar en hospitales, por ejemplo, en urgencia, y a veces no trabajar en hospitales, a veces en un mismo consultorio uno puede tener situaciones de, de intervenir en urgencias, y no es como quizás, no es una receta quizás de cocina que haces esto y obtenés este resultado. Hay un protocolo, una forma de actuar, pero no, ¿por qué digo esto? Porque no es fácil, o sea, no es fácil trabajar de psicólogo. De repente uno no, eh, para pensarlo y hacerlo fácil, uno en una primera sesión, uno no sabe del otro lado la historia del paciente. Uno le pregunta el motivo de consulta antes de la sesión. Muchas veces, o sea, sucede eso con eh, que los psicólogos preguntamos cuál es el motivo de consulta o la edad cuando un potencial paciente se comunica con nosotros. Eh, y uno pregunta eso, tal vez, el motivo de consulta, la edad. Pero en la primera sesión, antes de que cuando el paciente entra al consultorio, uno no sabe la historia o que, qué le pasa al paciente o qué va a decir, digamos. Eh, Así que bueno, eh, eso, digamos, no es tan fácil. Y lo que mencionaba anteriormente, por qué lo dije, no se trata ni de hacerse el importante, ni no, porque a veces uno sabe cómo ayudar, a veces uno puede ayudar a alguien que no es un paciente y a veces no tiene los conocimientos para ayudar a todos los pacientes y uno no tiene los conocimientos para ayudar a todas las personas que no son pacientes. Em, a ese punto también quería ir. Una cosa es tener el conocimiento. Cuando uno tiene un conocimiento, tiene una responsabilidad, sea el conocimiento que fuera o la profesión que tenga. Tener un conocimiento te da una responsabilidad y uno tiene que actuar en consecuencia en base a esa responsabilidad que tiene. Y no todos los trabajos tienen la misma responsabilidad. Por eso, repito, por ejemplo, trabajar en una escuela no es tan esperable intervenir en una situación de emergencia o urgencia como si, por ejemplo, en un hospital. En un hospital uno sabe, no sé, como psicólogo, los médicos que están preparados, cómo intervenir en una situación de urgencia o emergencia. Quizás en un colegio uno digamos, hay determinadas situaciones que uno no sabe que va a haber una urgencia o una emergencia. Hay veces, tanto cuando uno trabaja en un colegio o en otros lugares o en otros ámbitos, que uno no tiene que pensar, uno tiene que actuar, no tiene que pensar en nada. O sea,
uno a veces tiene que pensar en el momento y en la persona. Y no importa si esa persona uno es la que está acompañando o es otra persona a la que uno no está acompañando. Eh, y bueno, en ese momento eh, eh, también está eso, a veces se nos presenta ese tema a los psicólogos. De repente hay alguien que eh, si no hay ningún psicólogo, digamos, en un aula y nadie sabe cómo intervenir o no tiene los conocimientos de un psicólogo, me ha pasado de ver de repente una docente, una vez, una docente de inglés, que sí tenía, en otro tipo de situación, que sí tenía conocimientos, que no era psicóloga, intervino de forma estupenda, digamos, para calmar una situación de crisis. O sea, eh, era brillante lo que hizo y ni sabía ni me esperaba que actúe tan bien. Entonces, ¿por qué ella actuó tan bien? Bueno, está bien, es docente, en la carrera, cuando uno es cuando una persona es docente, ahí se ven temas de psicología, pero yo pienso que ella actuó bien por ser buena persona y hacer lo correcto, y estaba en el lugar correcto en la escuela. Hizo las cosas correctas y es una buena persona, y no es que pensó. Eh, bueno, yo siento que en mi ejemplo, en el que puse anteriormente, yo también, o sea, hice lo correcto, estaba en el lugar correcto y simplemente a veces se trata de hacer las cosas correctas y no todas las personas hacen las cosas correctas en el momento que tienen que intervenir. ¿Por qué digo todo esto y me fui muy por las ramas y dije que iba a hablar de los hábitos atómicos y les pido disculpas, no es que los engañe, pero esto me parece importante y voy a hablar de los hábitos atómicos. Eh, Ayer vi una noticia donde unas chicas le pegaron no sé o sea, de la nada, de repente le pegaron a otra chica con autismo. Eh, y la verdad que me indignó ver esa noticia. De hecho, ni la vi, nada más vi el título de esa noticia, pero me dio a entender dónde están paradas algunas personas, ¿no? Y dónde iremos a parar como sociedad. En realidad, quizás era una chica con el síndrome de Rett, tal vez, eh, con autismo, eh, y me indignó, o sea, me hizo muy mal ver ya el título. La noticia ni siquiera quise verla, o sea, lo que es la noticia ni la vi. Ni la vi porque me iba a poner peor, me iba a indignar, eh, porque tal vez esas chicas que son violentas, no sé si saben, seguro que no saben detrás de una persona como con TEA todo el equipo de personas que intentan acompañar a, a una persona con esa condición. No saben todo el equipo de personas que hay detrás. Y a veces soy psicólogo, pero me indigna, o sea, me indigna, no puedo entender, digamos, no tengo la capacidad de entender esa crueldad, digamos, que tuvieron ni quisiera enterarme la edad que tenían, si eran adolescentes, qué edad tenían, ni quisiera saberlo, la verdad, sinceramente ni quisiera saberlo. Eh, y que le provocaron convulsiones, o sea, ustedes fíjense, no solo la sociedad, sino el mundo en el que nos toca vivir. En el mundo en el que nos toca vivir, el mayor desafío es aprender a convivir, algo tan básico que no lo pueden hacer todas las personas, solo lo podemos hacer algunas personas. Y las personas que podemos convivir, eh, tenemos que enseñarle a personas que no saben convivir entre personas diversas, diferentes, a convivir. Y miren lo que puede ser una pavada, una cosa, es lo que sucede, o sea, es lo que sucede en el mundo de hoy. A veces para
convivir entre personas diferentes, eh, uno tiene que tomarse el trabajo, el tiempo de educar a las personas que no entienden determinadas conductas o que no entienden a otra persona. Y eso no es una cuestión de, por ejemplo, a un psicólogo no le pagan por explicar o, no sé, por ejemplo, esas chicas, no sé, seguramente va a haber algún psicólogo, algún colega que les explique o les hable, no sé, del autismo, por ejemplo. Y tal vez a esa psicóloga que les hable del autismo en algún momento, y con suerte para esas chicas violentas, eh, si encuentran a esa persona que les hable, eh, tal vez entendiendo de qué se trata el autismo, de qué se trata a veces comportarse de determinada forma y la pueden entender, les va a cambiar la percepción quizás o seguramente a esas chicas y quizás se arrepientan toda su vida de lo que hicieron. O quizás no se arrepienten. Fíjense qué mundo de personas tan diversas y fíjense lo importante que es el trabajo de los psicólogos. Eh, a mí, por ejemplo, ante esa situación, eh, disfrutaría muchísimo más de mi trabajo y me encantaría mucho más trabajar con, no sé si era una niña o un adolescente, no leí toda la noticia, a esa niña con TEA que ser psicólogo de esas tres jóvenes que hicieron eso. Eh, pero bueno, a veces es realmente muy difícil trabajar de psicólogo y estar en el medio en algunas ocasiones para que dos personas, en la que uno está en el medio y el trabajo a veces es que dos personas logren entenderse y comunicarse. Y a veces las personas en realidad que mejor se comunican, y es mi experiencia de trabajo, eso aprendí, que las personas más maravillosas, de las que, uf, de las que mejor trato recibí o más respeto recibí, eh, de las que me encantó tratar y a veces me pasó eso, digamos, que es el común de muchas personas que no lo saben. O sea, me resultó mucho más fácil, y es mi experiencia, mucho más gratificante y me sentí mucho más cómodo tratar a una persona con autismo. eh, Me sentí mucho mejor muchas veces acompañando a una persona con autismo, independientemente si es un grado 1, 2, 3, si es un grado más severo o no, o una persona con Asperger, que eh, caminando por la calle o yendo en un medio de transporte y viendo personas que no tienen autismo y que no tienen Asperger y que no tienen ninguna discapacidad. Si bien uno no las conoce, se da cuenta que no tienen ninguna discapacidad. Y, y a veces uno la pasa horrible con esas personas. Y a veces uno, no sé, va a distintos lugares que no tienen que ver con el trabajo, que no tienen que ver con la laboral, no sé, recordando, no sé, uno puede salir de noche, ir a un boliche, y uno puede conocer gente muy buena, pero también a veces uno ve gente muy mala realmente. Y son personas que no tienen ninguna condición distinta, no tienen ninguna discapacidad, son personas malas. Y todo esto me lleva a pensar quién es la persona diferente, la persona con autismo o las personas
que no tienen una condición distinta. ¿O quiénes son los distintos realmente? Bueno, yo pienso, no siempre, pero que muchas veces la persona que es distinta es una persona que no tiene autismo, que no tiene ninguna condición distinta, que no tiene ninguna discapacidad, que tiene todas las oportunidades en su vida eh, no sé, para hacer las cosas bien y ser una buena persona, pero que elige ser una mala persona. Yo como psicólogo puedo decir que hay personas así. Entonces, muchas veces, y es mi realidad, eh, la he pasado mucho mejor con personas con autismo, con Asperger, e incluso personas que no tienen autismo ni Asperger y tienen problemas o desafíos muy grandes en la conducta o que pueden ser quizás muy disruptivas para, eh, al estar en un aula, pueden traer distintas crisis, no teniendo autismo, sino otros temas. Y muchas veces disfruto, y es lo que me ha pasado, digamos, ahora no estoy trabajando de acompañante de APND, ni de acompañante terapéutico, ni nada de eso, sino de psicólogo y esto de las redes, pero yo dije, a veces me pongo a pensar y digo, qué increíble, y también qué injusticia también, ¿eh? Que a veces hay personas que son tratadas como distintas y esas personas distintas son las personas más maravillosas y que te pueden transmitir la empatía, el respeto, el cariño, la aceptación, el reconocimiento del trabajo que hace uno. Y de repente uno se cruza en la vida con otras personas que no tienen determinadas dificultades o adversidades en su vida y que tienen todas las oportunidades para ser buenas personas, para hacer el bien y hacer el mal. Bueno, saber eso como psicólogo y como persona a mí me genera como un ruido, ¿no? Me hace me da para pensar el momento en que estamos viviendo, digamos, a nivel, digamos, el mundo. Entonces es muy importante, a partir de todo lo que estoy pensando, eh, hacer las cosas bien, hacer lo correcto y sin pensar todo el tiempo, hacer lo correcto y listo, y ya está, hacer lo que está bien, porque todos en realidad sabemos lo que está bien. Pero es muy feo cuando hay personas que eligen hacer el mal, teniendo todas las oportunidades para hacer el bien. Eso es devastador, es terrible. No es difícil hacer el bien, no es difícil hacer las cosas correctas. Y el podcast, ¿por qué elegí políticamente incorrecto? Porque a veces hacer cosas que diferentes a las que hace el resto, por ejemplo, sentarse, mirar a los ojos a una persona con autismo y eh, charlar o inventar un juego o ver algo, no sé, sea del celular o un juego de mesa o preguntarle cómo estás, interesarse, una persona que tiene autismo y que no es el familiar de uno, interesarse y tratar bien a esa persona es algo que lamentablemente y con todo el dolor del mundo no hace todo el mundo. Y hacer eso eh, es algo correcto, pero lo que es incorrecto es el mundo en el que vivimos. El mundo en el que vivimos es un mundo bastante incorrecto. Eso lo digo como psicólogo con conocimiento un poco del tema. Y bueno, por eso es políticamente incorrecto que le puse a este podcast o a un anterior programa en donde trabajaba. De eso se trata políticamente incorrecto. El políticamente incorrecto no tiene que ver con eh, mandar al frente a la gente o ser un denunciador serial o hacer el mal. Políticamente incorrecto tiene que ver con ayudar a gente y acompañar a gente que el común de la gente
en determinada época, que por ejemplo es esta, y es una época anterior también, de hace mucho, al menos en la sociedad argentina, desde hace que tengo yo conocimiento de causa, hace 25 años, del 2001 para acá, eh, se trata a las personas de forma indebida, digamos, como puede ser el caso de lo que sucedió ayer con esas tres mujeres, tres adolescentes, ni quiero saber con esa persona con autismo. A veces hacer lo correcto implica pelearse con muchas otras personas. Implica discutir, implica poner el cuerpo, implica ponerse de abogado de una persona de bien que es tratada o tratada mal. Eso tiene que ver. En realidad lo que uno está haciendo es algo correcto. Lo que es incorrecto es en el mundo en el que uno vive o determinadas personas con las que uno se cruza en la vida. Eh, me encantaría que todo el mundo sean personas correctas, que sean personas de bien, que le deseen el bien al prójimo, que hagan el bien. Me encantaría vivir en un mundo así. Me encantaría vivir en una sociedad así. Hoy por hoy no es el mundo en el que vivimos no es así. Y la sociedad en la que vivimos, bueno, tampoco es así, somos parte de este mundo. Pero yo sí sueño y espero que podamos vivir al menos en una sociedad así, obviamente en un mundo así, de hacer cosas correctas en un mundo incorrecto. Hacer cosas correctas a veces es lo que no hace todo el mundo. De eso se trata políticamente incorrecto. Hacer las cosas en forma auténtica, lo que le surge a uno, independientemente si el otro lo acepta o no. A mí no me importa si el otro piensa como yo o no, o no me pongo a ver si yo sé que está bien lo que estoy haciendo y si uno sabe que está bien lo que está haciendo, tiene que hacerlo. No tiene que estar esperando, viendo la aceptación del otro o buscando la aprobación del otro. Todos sabemos, y todos los adultos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Es bueno hacer el bien, también te transforma hacer el bien. Al menos es mi experiencia y sé que es la experiencia de un montón de otras personas que hacen el bien. Y cuando una persona decide hacer las cosas mal, eso también te transforma, pero te transforma para mal o te trae muchos problemas. Eh, Desde mi lugar o mi experiencia, ser buena persona es lo más fácil del mundo. Es una pavada, o sea, a mí no me cuesta ser buena persona, o sea, a mí no me cuesta hacer cosas correctas. Después, sí, es verdad, uno a veces se puede equivocar. Una buena persona también se puede equivocar, puede hablar de más, puede hacer algo en que se equivoca, pero es muy importante en el momento que vivimos, en el momento que está atravesando el mundo, hacer cosas correctas. Y hacer las cosas correctas es, al menos por cómo lo veo yo, puedo estar equivocado, tal vez es muy difícil, pero para mí es muy fácil. O sea, hacer las cosas correctas es pensar en el otro y no poner una etiqueta al otro. Es pensar en el otro y ayudarlo, si uno tiene la posibilidad de ayudarlo. Y si uno no tiene la posibilidad de ayudarlo, buscar otra persona para que ayude a ese otro. Y si uno no tiene por algún motivo la posibilidad de ayudarlo, o no quiere ayudarlo, o no quiere buscar otra persona, bueno, lo mejor es no hacer nada malo. Si uno eh, no hacer nada. O sea, hay determinadas situaciones o determinadas personas que a veces es mejor que no hagan nada. Eh, a veces es un trabajo muy arduo, digamos, que tengo como psicólogo fuera.
del consultorio y fuera de mi trabajo o estando acá, hacerles entender a las personas de la importancia de hacer lo correcto, o sea, hacer el bien. Eh, a veces de repente me pongo a leer eh, en redes sociales algún comentario y digo, ¿cómo? No, no- no me entra en la cabeza cómo hay personas que no es que solamente hacen el mal, sino que promueven, o sea, hacer el mal. O sea, no, uno no puede, o sea, no, no puede, o sea, a veces me pregunto, lo primero quizás que me sale como pregunta es ¿cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo pudo, o sea, llegar hasta ahí? Como yo veo tan fácil hacer el bien, o me resulta que es lo correcto, o sea, está bien, tiene que ver cómo uno fue educado, sí, tiene que ver con la crianza, pero una persona, me trato de pensar, ¿no? De ponerme en el lugar, aunque no haya tenido una buena crianza, aunque no haya sido educado de la mejor manera por los padres, hay muchas personas, hay un montón de personas y quizás es la mayoría que son excelentes personas a pesar de haber tenido esa adversidad. Eh, ¿Y por qué uno no puede, eh, eh, no uno, por qué no puede una persona hacer el bien y si no quiere hacer el bien por determinado motivo, que no haga el mal? O sea, que no eh, afecte a otro, como pasó con estas tres chicas en la noticia de ayer, o como puedo ver en que sucedió este año, creo a principio de año en Mar del Plata, donde había tres adolescentes que estaban en una, como es, en Mar del Plata, en un lugar hermoso de Mar del Plata, en el centro, eran tres adolescentes o sea, tirando piedras con, con una gomera, no sé, o sea, estaban tres adolescentes. Miren lo irracional, ¿no? Y miren lo que es el trabajo de los psicólogos, ¿no? De ayudar a personas que eran tres adolescentes con un lugar que estaban en una casa, ahora, en un departamento, seguramente sería hermoso el departamento, porque estaba a una o dos cuadras del mar. Y estaban, no sé si era al mediodía, a la tarde, es algo que vi en el noticiero, pero a principio de año, creo que fue cerca de Año Nuevo de este año, 2026. Estaban en un departamento hermoso, frente al mar, con una gomera tirando piedras. Yo digo, ¿qué pasó en el medio? O sea, ¿qué pasó en el medio para llegar ahí? Pero no solo por esos adolescentes, o sea, ¿qué pasó en el medio de las personas? O sea, ¿por qué? Porque obviamente mi trabajo consiste en ayudar, en buscar una explicación, en comprender a esos adolescentes, pero digo, también pienso lo otro, como podría pensar cualquier otra persona que no es psicóloga, de decir, también me pongo en ese lugar, o sea, es una locura, digamos, hay gente que no, también me pongo a hacer esa lectura, hay gente que, como puedo ser yo, que quizás no me voy de vacaciones en enero, febrero, que estoy trabajando, que estoy haciendo cosas y no, no es que no tenga la oportunidad, porque si quiero podría ir, pero hay otras personas que quizás no tienen la oportunidad y se tienen que quedar trabajando y no pueden estar en un departamento a una cuadra o dos cuadras de la playa y darse ese lujo. Y están estos tres adolescentes que están tirando piedra cuando podrían estar hacer mil cosas, o sea, estar en la playa, divirtiéndose. Si son adolescentes que les gusta, les atraen las chicas o les atraen chicos, poner, eh, conocer chicos, salir, no sé si son mayores de edad, salir a bailar, caminar por la orilla del mar, o sea, qué cosa más linda que esa, ir a la Rampla porque era Mar del Plata, eh, meterse al mar, nadar, hacer la plancha. eh, Se me ocurren tantas cosas que uno podría hacer estando
en Mar del Plata, a 2 cuadras, en un departamento a 2 cuadras, y de repente vi esa noticia que bueno, que habla más de cómo están, no cómo estamos, pues si uno dice cómo estamos es cómo estamos todos en la sociedad, y uno no puede hablar, no puede generalizar, hablar de todo, porque hay personas que están bien, o sea, hay personas que no necesitan hacer terapia, y es verdad, hay personas que no necesitan hacer terapia porque están bien. Pero bueno, uno cuando ve estas noticias ve personas y están mal, realmente están mal y eran adolescentes que no, que son el futuro, o sea, que es el futuro que tenemos. Entonces, cuando alguien habla mal de los psicólogos o que estamos para sacar plata o para quedarnos con plata, pónganse a pensar un poco qué cosas suceden en la sociedad, eh, qué cosas nos están pasando en la sociedad y lo difícil que es eh, enderezar un camino, ¿no? Enderezar un camino no es tan sencillo. Eh, no sé, quizás esos, no sé de qué será la vida, qué harán de su vida esos 3 adolescentes, no sé si eran mayores de edad, menores de edad, la verdad que no sé. Y es otra noticia que no vi toda la noticia, nada más vi el título, 2 minutos en la tele y nada más. Pero ya viendo esas noticias uno se da cuenta que no es fácil el trabajo de los psicólogos, o sea, hay que estar en nuestros zapatos, en el trabajo de los psicólogos. Y, y bueno, hay como un montón de cosas, ¿no? Como para hablar de ese tema. Eh, a mí me encanta mi profesión de psicólogo, si no, no estaría ni, bueno, ni trabajando en consultorio, pero ni tampoco acá hablando de psicología o exponiéndome. Y hablando de temas que tienen que ver con la psicología o con el psicoanálisis. No sé, estaría haciendo otra cosa, que otro trabajo que me guste más. Realmente me gusta. Realmente yo hasta ahora, al momento, no gano nada, no gano nada por esto. O sea, no es que hago algo porque tengo una remuneración o un salario con estos videos que hago. Pero me parece importante, o sea, no, a veces digo, es tan fácil hacer el bien, es tan fácil hacer las cosas bien, eh, es tan fácil no, es tan fácil ponerse a veces en el lugar del otro, es tan fácil tratar a las personas bien, tratarlas bien. Y también en realidad para algunos puede ser un secreto y para otros no. O sea, si hacen las personas que no tratan bien a los otros, que no hacen el bien, si uno trata bien a otra persona, si uno hace el bien, eso vuelve. Eso es lo más importante. O sea, así como hacer el mal, si uno hace las cosas mal o se comporta mal, eso vuelve tarde o temprano. Hacer el bien, hacer las cosas bien, hacer sentir bien a otra persona o ser empático, eso también vuelve. Eso tarde o temprano va a volver. Pero uno hace el bien no porque vuelva o esperando cuándo va a volver. Uno lo hace porque realmente lo hace sentir bien a uno, lo hace sentir bien mejor. O sea, lo hace sentir mejor, mejor a uno. Eh, es, es placentero hacer sentir bien a alguien. Es placentero, te hace sentir bien, te hace sentir importante también hacer sentir bien a alguien. Y a veces uno no puede hacer sentir bien a todos. Uno no puede hacer sentir bien a todos los pacientes. Hay pacientes que a veces continúan, otras veces no. eh, pero cuando uno logra hacer sentir bien a un paciente, es lo máximo eso. Cuando uno logra hacer sentir bien a alguien que no es un paciente, tirándole como un tip, una recomendación o algo que muchas veces hay cosas sencillas, cosas que son pavadas, pero esas pavadas, decirle a una persona, como se dice en Argentina, tirarle la justa,
Bueno, para eso hay que estudiar. Yo he conocido y conozco tanto psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, que a veces, sobre todo ocurre mucho con los psiquiatras, que a veces el trabajo de los psiquiatras, o lo que yo entiendo, eh, por lo que son buenos psiquiatras o buenos psicoanalistas, en los psicoanalistas también pasa mucho que es, a veces no es que el psicoanalista dice un montón de cosas o da una interpretación o un señalamiento se extiende mucho, pero conozco psicoanalistas, conozco psiquiatras, también psicólogos, que con dos palabras ya está, o sea, con dos palabras o con una frase corta eh, pueden cambiar un montón de cosas en una sesión, en una, no sé, en un seminario, si uno va a capacitarse o a hacer un curso. A veces, pero bueno, esas dos palabras que tienen esos psicoanalistas, psiquiatras, que los conozco, psicólogos, con dos palabras, o con cinco, o con 10, pero me refiero a que con pocas palabras, a veces pueden hacer maravillas, pueden disparar algo que de repente el paciente o una persona nunca lo había pensado o no se lo había imaginado. Y, y a veces eh, los buenos psiquiatras, los buenos psicoanalistas, los buenos psicólogos son muy buenos en eso, que de repente te dicen dos palabras y al paciente es como que esas dos palabras se empieza a pensar en un montón de cosas. Em, Realmente hay profesionales brillantes. Así que bueno, pido disculpas porque no hablé de los hábitos atómicos. Eh, y esto lo vendí, o sea, lo dije que iba a hablar de los hábitos atómicos. Y no es que me fui por las ramas esta vez me fui de tema. Esta vez me fui de tema y sabía que iba a hablar de otra cosa, pero no sabía que iba a estar 42 minutos hablando de otro tema, que no era el tema que iba a hablar. Entonces, estoy pensando si hacer un video para hablar del otro tema o hablar de este tema. Eh, a ver, ¿qué hago? Eh, bueno, voy a grabarlo ahora, voy a hacer el video de los hábitos atómicos ahora. Eh, en el capítulo 16 de hábitos atómicos se titula Cómo mantener los buenos hábitos todos los días. En este capítulo James Clear nos explica que el problema no es empezar, sino no abandonar. Para eso nos presenta una regla de oro, la satisfacción inmediata. No sé, esto me está haciendo recordar a lo que escribió Freud de más allá del principio del placer y de lo que tiene que ver con el principio de placer y principio de realidad, pero no voy a hablar de Freud ahora. ¿Cómo mantener los buenos hábitos? El secreto de la recompensa. Bueno, habla este capítulo. Bueno, hay la regla de oro del cambio de conducta. Clear lo que dice es algo muy simple. Lo que es recompensado se repite. Lo que es castigado se evita. Bueno, algo tan simple como eso. Ahí puedo relacionar lo que estaba hablando recién. A veces algo tan simple y que no lo dice un psicólogo es algo brillante, es algo genial, como esto de James Clear. A veces a uno se le puede ocurrir algo totalmente simple y después no se queda con eso simple, se pone a investigarlo, a trabajarlo, a trabajar días, a veces a partir de de lo que otros ven como una pavada, como una cosa ridícula, pero mirá en lo que estás pensando, ocurren cosas brillantes, brillantes que tienen que ver con todo lo que venía hablando antes de hacer el bien. Él plantea eso, que lo que es recompensado se repite.
y lo que es castigado se evita. El problema de los buenos hábitos, casi siempre el beneficio está en el futuro. Si hago dieta hoy, adelgazo en 3 meses, pero el esfuerzo es ahora. Entonces, el problema de los malos hábitos, estaba hablando de los buenos hábitos, y el problema de los malos hábitos es que el beneficio es ahora. El sabor del chocolate, por ejemplo, no sé, te comes un alfajor, una torta, un helado, yo lo sé muy bien eso, digamos, de tener ese problema. Eh, el beneficio es ahora, pero el castigo está en el futuro, el colesterol o el peso. Bueno, ahí puedo ayudar, tanto como psicólogo y de haberlo vivido, digamos, porque a veces es tentador un buen alfajor. De hecho, ayer comí un alfajor, un helado, una torta, pero bueno, sí me cuido también, tengo que reconocer, como así me doy un gusto, también hago actividad física, salgo a caminar, a correr no, pero si puedo trotar también. El secreto, para mantener un buen hábito hay que buscar la manera de sentir que ganamos algo, apenas terminado de hacerlo. Genial, genial eso. Y esto lo habló de Jurs. De Jurs, no quiero equivocarme si es psicoanalista o psiquiatra francés, pero creo que es un psicoanalista. Él utilizó otra palabra, otro concepto, pero para hablar de lo mismo. Él habló del reconocimiento en el trabajo. Investigó bastante de eso y trabajó mucho eso y que es muy importante. ¿Por qué? Porque las personas, nuestro cerebro funciona así todo el tiempo, aunque no pensemos, aunque digamos que no, inconscientemente todo el tiempo cuando estamos trabajando buscamos el reconocimiento, el halago, la aceptación. Cuando uno hace un trabajo, obviamente, no es lo mismo eh, ser reconocido, ser valorado, ser aceptado por el trabajo que venga, no sé, una persona y te diga, mira, tu trabajo no vale nada, no haces nada bien, trabajas mal. O sea, es muy distinto. Obviamente le afecta a cualquier trabajador tener esa respuesta o una determinada reacción ante el trabajo que hace una persona. Y esto ocurre. Entonces, para mantener un buen hábito hay que buscar la manera de sentir que ganamos algo, apenas terminamos de hacerlo. Muy interesante lo que plantea. El historial de hábitos, la técnica de los clips. Clear cuenta la historia de un vendedor novato que tenía dos frascos en su escritorio, uno lleno con 120 clips y otro vacío. Cada vez que hacía una llamada de ventas, pasaba un clip al frasco vacío. No terminaba el día hasta que el primer frasco quedaba vacío. Bueno, ¿cómo se aplica esto? O puede ser un calendario donde se marca con una X roja cada día que salgo a caminar o que cumplo con un hábito para trabajarlo, ¿no? Como practicarlo. ¿Por qué funciona? Porque ver la cadena de X o los clips, o bueno, la cadena de X, en este ejemplo del calendario, ver la cadena X creciendo da una satisfacción visual inmediata. Uno se siente bien por el simple hecho de marcar el calendario, aunque todavía no haya bajado de peso. La regla de no faltar 2 veces es otra. Este es quizá el consejo más importante del libro para la vida real. Clear sabe que somos humanos y que la vida pasa. La vida pasa, no sé, un nieto se enferma, llueve, nos sentimos mal, eh, perdemos un trabajo, nos quedamos sin empleo, tenemos que salir a buscar trabajo, bueno, distintas cosas. La regla, puedes faltar un día, pero nunca faltes 2 veces seguidas. Muy interesante. Eso me hace recordar, por ejemplo, a la escuela, no sé, alguien en el secundario o en la primaria, la madre que deja faltar a su hijo y no se siente bien un día, o en el trabajo, que uno falta un día porque no se siente bien, pero al día siguiente. Si faltas un día es un accidente. Si faltas dos es el comienzo de un nuevo hábito, el hábito de no hacerlo. Como diría Doña Rosa, una persona, si hoy no puedo limpiar el patio o mi casa o el lugar donde vivo,
mañana lo hago sí o sí, porque si no, me dejo estar. Qué interesante, porque esto se relaciona un poco con el dejarse estar, el tema del abandono, el abandonarse, el dejarse estar. Después, en otra parte de este capítulo, tiene que ver con el contrato de hábitos. Él habla del contrato de hábitos y entre paréntesis es como tener un, entre comillas, un policía amigo. A veces nuestra propia palabra no alcanza. Clear sugiere buscar un socio de responsabilidad. Es interesante ese concepto. El socio de responsabilidad. Bueno, yo desde mi lugar tal vez digo, eh, depende del problema, buscar un psicólogo, ¿no? Eh, es alguien a quien le dices, si no salgo a caminar, te tengo que pagar 500 pesos o si me ves comiendo pan, tengo que lavar yo los platos toda la semana. Bueno, ahí se puede relacionar que hay parejas que, así como algunas no funcionan muy bien, hay algunas que funcionan muy bien y a veces pasan estas cosas, ¿no? De parejas que se complementan muy bien y, no sé, tienen proyectos en común, pero esto es más enfocado al día a día. Y no sé, de repente ella se ocupa de eh, limpiar, eh, limpiar la casa y él se ocupa de llevar a los chicos a la escuela y de hacer la comida, donde cada uno se distribuye los roles, las funciones y se complementan muy bien. Me hizo acordar a eso nada más. ¿Por qué funciona? Porque el costo de fallar se vuelve inmediato y vergonzoso. Ya no es en el futuro me va a hacer mal, es hoy mismo pierdo plata o tengo que trabajar más. Es interesante el tema del contrato de hábitos. Esto también lo relaciona un poco con lo que es el análisis transaccional de Eric, si no me equivoco, se hacía el nombre Eric Birne. Me hace acordar este tema del contrato, del análisis transaccional, que es otro tipo de terapia y que surgió en Estados Unidos, si no me equivoco, y es muy interesante. Es interesante para leerlo, es interesante, no sé, si una persona quiere hacer terapia con un psicólogo que tenga esa orientación. Entonces, para ir resumiendo, eh, voy a mencionar como un cuadro no de doble entrada, sino de una triple entrada. Por un lado las características, por otro lado en qué consiste y por el otro lado el ejemplo. Por un lado la clave para mantener el hábito, por ejemplo, hacerlo satisfactorio. Bueno, la clave para mantener el hábito de hacerlo satisfactorio, ¿en qué consiste? Darse un gusto sano apenas termines, por ejemplo, apenas termines de trabajar. O, sí, apenas termines de trabajar. Por ejemplo, tomar un té o, sí, un té, no iba a decir un helado, ¿no? Pues, tomar un té solo después de limpiar la casa, por ejemplo. Medir tu progreso. ¿En qué consiste? Anota cada vez que lo cumplas. Marcar con un círculo en el almanaque de la cocina. Clave para mantener un hábito de no faltes dos veces. Bueno, ¿en qué consiste? Si fallas hoy, mañana es obligatorio cumplir. O sea, ponerse esa exigencia. No sé si exigencia es la palabra, pero ponerse esa responsabilidad. Por ejemplo, ayer no cociné sano. Bueno, hoy no se me pasa de que voy a comer algo sano, me voy a hacer algo sano. Buscar un testigo, esto último que decía. ¿En qué consiste? Bueno, alguien que te controle el contrato entre comillas. Por ejemplo, avisarle a tu mejor amigo de si me ves quieto, si me ves que no estoy haciendo nada, retarme, hacérmelo o hacerme esa observación.
eh, quizás es alguien con quien uno convive tal vez, ¿no? De repente en una pareja, si ves que, no sé, que estoy tirado en una cama y pasan varias horas y no avanzo, bueno, eh, haceme esa observación notar para que me levante. Entonces, fíjense como a mí, eh, al ir leyendo, o sea, leyendo con ustedes y al ir haberlo leído yo algún capítulo de este libro, me doy cuenta que este libro tiene que ver con que, que fue un bestseller. Me doy cuenta que eh, este libro es muy importante porque hay cosas que son de repente muy sencillas, muy fáciles, son una pavada realmente, hay muchas cosas que son una pavada, pero eso que es una pavada, eso que es súper, hiper, recontra sencillo, puede cambiar un montón de cosas. A partir de una pavada uno puede ir cambiando un montón de cosas. Pero, ¿qué pasa? Si uno piensa, ah, mira, por esta pavada me va a hacer cambiar, bueno, te va a hacer cambiar esa pavada si lo tomás como un hábito. O sea, está bien, eh, tal vez no les sirva en lo más mínimo a muchos este libro, también puede, lo que recomiendo, lo que aconseja este libro y es válido, también puede no servir. De un montón de cosas que están en este libro, si yo las aplico y tal vez me sirven el, no sé, el 30, el 40%, yo no sé, o tal vez me pueden servir en el 100% o el 80%, la verdad que no lo sé, pero eh, muchas, algunas, con que funcionen algunas de todas estas cosas, ya es suficiente, o sea, ya sirve, ya sirve. Con que funcione una de todas estas cosas, ya sirve. Y, y por eso es importante. En definitiva, uno tiene que hacer cosas que le sirvan a uno, y lo que le puede servir a uno, a otro no le va a servir. Pero que no le sirvan a uno no significa que es descartable, que no sirve para nada, que no, no me sirven a mí, a otros sí le va a servir. Entonces, desde la psicología, esto que hablé en este capítulo y que trata en otros capítulos, tiene que ver con lo que, con eh, la, eh, con el conductismo, con la terapia cognitiva conductual, que habla de un concepto que es el refuerzo positivo. A veces el cerebro necesita una señal de que el esfuerzo valió la pena para querer repetirlo mañana. Y ahí justo miren lo que son las cosas, que esto que está asociado al TCC, a lo cognitivo-conductual, coincide con lo que plantea el psicoanalista de Jurs. Eso para que a veces no, para los psicólogos, ¿no? Más que nada es un mensaje. Miren las coincidencias, ¿no? Antes de las diferencias. Eh, a veces hablan de lo mismo, pero con distintas palabras. Y es verdad las dos cosas, o sea, es tanto verdad lo de refuerzo positivo, lo que plantea la terapia cognitivo-conductual, como lo que plantea de Schurz con el reconocimiento. Todos trabajamos para ser reconocidos, querramos aceptarlo o no, o sea consciente o inconscientemente. Y si la palabra no es reconocido, sí, bueno, trabajamos para, vamos a querer que sea valorado nuestro trabajo, reconocidos. Hay un montón de formas de reconocer el trabajo de uno. Puede ser con gracias simplemente, puede ser obviamente con un salario, con la remuneración. Tiene con un regalo, puede tener que ver, o puede tener que ver con, eh, no sé, con un halago, con una palabra, con una frase que da el otro. Hay un montón de formas de reconocer el trabajo de una persona y de hacer sentir bien, como para hablar de lo que empecé hablando, a otra persona. Y el cerebro necesita eso, que el esfuerzo valió la pena para querer repetirlo. Valió la pena el esfuerzo, es muy fácil y todo lo vemos por el lado económico, pero a veces les aseguro que hay cosas que no tienen nada que ver con lo económico y que te hacen sentir que el esfuerzo valió la pena.
Eh, y eso creo que lo saben los que trabajan de bomberos, que lo saben y lo tienen muy claro. Mantener un hábito no es cuestión de ser de hierro, sino de ser lo suficientemente inteligente para hacernos el camino más placentero. Bueno, muy bueno este libro de hábitos atómicos. Yo voy a continuar, voy a seguir leyéndolo, voy a tratar de, si es que les interesa, seguir continuando, si veo que interesa, continuaré, seguiré haciendo videos. Si veo que no interesa, recurriré o me manejaré con otros libros y lo leeré yo a modo personal para mí. Em, pero me quiero quedar con eso, que es muy bueno, digamos, que es muy bueno que las personas que les interese la psicología, pero que no quieren ser psicólogos ni estudiar psicología, pueden, a partir de la lectura, a partir de la investigación, tengan la profesión que tengan, tengan el oficio que tengan, o no tengan profesión o oficio, pero a partir de investigar y de leer mucho, eh, pueden llegar a ser un bestseller también. O pueden llegar a ser, aunque no sea bestseller, cosas muy, pero muy importantes. No solo para uno, sino para otros, e incluso para la sociedad entera. Bueno, hasta la próxima, chao, hasta luego.